9 personas han sido detenidas este miércoles en una operación antidopaje en la localidad alemana de Erfurt y en la austríaca de Seefeld, donde se disputan los mundiales de esquí nórdico. 5 deportistas y 2 miembros de una organización dedicada al dopaje han sido detenidos en Seefeld, mientras que en Erfurt, desde donde se cree que operaba ese grupo, han sido arrestadas otras 2 personas, una de ellos un médico que se cree es el cabecilla de la red criminal, informó la Oficina Federal de Investigación Criminal de Austria, BK. Ese doctor, identificado solo como Mark S., habría sido, según varios medios, director médico del equipo ciclista Gerolsteiner y fue acusado por un ciclista austríaco de haberle ayudado a doparse durante el Tour de Francia de 2008. Entre los detenidos se cuentan 2 austríacos, un kazaco y 2 estonios, todos deportistas de élite, señaló esa fuente. Las autoridades austríacas han indicado que esta actuación, denominada Operación Sangría, es fruto de una investigación que arrancó hace meses sobre una red criminal que se dedicaba al fraude y al dopaje mediante distintas sustancias y métodos. En concreto, la investigación se refiere al uso de dopaje sanguíneo, mediante el que los deportistas se extraen y congelan su propia sangre meses antes de las competiciones, para volver a inyectársela poco antes de competir, para elevar así la capacidad cardíaca y respiratoria. De hecho, Dieter Stephan, de la BK, indicó en rueda de prensa que uno de los deportistas detenidos fue sorprendido en el momento en que se le estaba realizando una transfusión sanguínea. Según las autoridades, la red criminal recurría al dopaje para aumentar el rendimiento de los deportistas en competiciones nacionales e internacionales y lucrarse así mediante ingresos ilegales. La red operaba internacionalmente desde hace al menos 5 años, señaló Oxfam, quien no descartó que haya más personas y más disciplinas deportivas implicadas. Aunque la Oficina de Investigación Criminal no ha facilitado nombres, desde la directiva de la Federación Austríaca de Esquí, o con diéresis SV, se confirmó que los 2 austríacos detenidos son Dominik Baldauf y Max Auke, ambos de 26 años, miembros del equipo austríaco de esquí de fondo, que el pasado domingo quedaron sextos en la prueba de relevo sprint masculino. Es muy triste. No tengo palabras para expresarlo. Pensaba que la gente había aprendido del pasado. Que el dopaje y el deporte no van juntos. Siento que se han mofado de mí, lamentó Trond Nystad, coordinador de esquí de fondo de la Federación Austríaca de Esquí. Nystad afirmó no haberse dado cuenta de nada y que él solo trabaja con deportistas limpios. Espero que los chicos tengan suficientes cojones para contar quién está detrás de esto, señaló. Ambos acababan de comenzar su formación como policías, dentro del programa para deportistas de élite de la policía austríaca. Según la radiotelevisión austríaca ORF, los estonios Sten Andreas Veerpalu y Karel Tamharv, y el kazaco Aleksej Poltoranin, no se han presentado a la prueba de 15 kilómetros cross country.
Más sobre este tema. Polémica en Francia por el hijab deportivo. Una compañía canceló su venta por amenazas. ¿Quién es Pedro Gonçalves, el otro atleta de la maratón sexual de los Juegos de Río 2016? Con información de F.